Gracias por invitarme una vez más. Quiero darle la más cordial bienvenida a esta campaña de evangelismo virtual que lleva como título "Ha llegado la hora". Ayer, como estaba diciéndonos el pastor Moreta, comenzamos esta campaña hablando acerca de cómo muchos de nosotros dejamos que nuestros pasados nos dominen, que nuestros pasados nos mantengan en cierta esclavitud espiritual. Tememos entrar a la iglesia por temor a que las personas sepan lo que hemos hecho, y aún dentro de la iglesia podemos ver, utilizando la historia de la mujer en el pozo, podemos ver que las personas tienen miedo a que otras personas se enteren lo que hemos hecho en el pasado. Pero ayer encontramos que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. A Jesús le era necesario encontrarse con esa mujer. Y ayer, como muchos de ustedes ya han expresado, pudimos sentir como también le era necesario a Jesús pasar por nuestros hogares ayer por la tarde. Le era necesario a Jesús pasar por nuestras vidas para liberarnos de nuestros pasados. Y nosotros pudimos salir del servicio de ayer entendiendo que aun cuando Cristo sabe lo que hay dentro de nosotros, aun cuando Jesús nos conoce, nosotros nos podemos sentir aceptados ante su presencia. El sermón de esta noche es una continuación y vamos a comenzar nuestra jornada en sí al tema de "Ha llegado la hora". Porque yo entiendo que muchos tenemos buenas experiencias durante estas semanas de evangelismo. Usualmente venimos a la iglesia en Navidades o Semana Santa, y para aquellas personas que están dentro de la iglesia, algunas veces nuestra experiencia con Cristo se vuelve rutinaria. Tenemos un reavivamiento durante semanas como esta, nos sentimos bien, nos sentimos más cerca de Jesús, pero hoy y mañana yo quiero lidiar de cómo nosotros mantenemos ese reavivamiento en nuestras vidas para que nuestra experiencia religiosa no se vuelva en algo que hacemos, sino en algo que vivimos. Hoy voy a lidiar con el primer paso de "Ha llegado la hora". Vamos entonces a poner las diapositivas en estos momentos. Bajo el título "Lo que nos rodea". Lo que nos rodea. Yo sé que es un título muy curioso para muchos de ustedes. Vamos a orar una vez más. Amante Dios, Señor, hemos sentido tu Espíritu Santo con nosotros en esta noche. Señor, tú nos has estado hablando no solamente ayer y hoy, pero has estado con nosotros mucho antes. Te pido, Dios, que en estos momentos, Padre, tú vayas a cada hogar representado en esta noche, en esta transmisión. Que tu Espíritu Santo more en esos hogares. Señor, encárgate de todo, la tecnología, todo, Señor, pero sobre todo, escóndeme a mí detrás de tu cruz, porque yo no valgo nada. Yo represento a tu Hijo Jesús, y en Él te lo pedimos. Amén. Un día yo escuché un mensaje de uno de mis mentores que tomó un versículo muy conocido por todos nosotros y ofreció una interpretación muy interesante. Déjeme leerle el versículo en estos momentos. Se encuentra en Hebreos 12, versículo 1. Hebreos 12:1, la Biblia dice: "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante". En la versión de la Reina Valera antigua, que es la que yo utilizo muy a menudo, nos dice: "Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea,
corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Hermanos, cuando yo he estudiado ya el apóstol Pablo, yo puedo deducir que Pablo era un atleta o amaba el atletismo. Y escribió de manera en parábola sobre peleas y luchas, lucha libre, correr. Y lo hizo para ilustrar la intensa lucha involucrada en la experiencia cristiana. Pablo nos dijo en 1 Corintios 9, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Luego el apóstol Pablo nos recuerda en Efesios 6, versículo 12, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo nos exhorta a correr. A veces es la única respuesta, hermano y hermana, a la tentación. Uno no puede pasar el tiempo tratando de racionalizar con las personas que están comprometidas a pecar. Tú tienes que correr. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol Pablo había visto muchas carreras. Había sentido la emoción de competir. Yo no sé ustedes, pero cuando yo entrenaba en la escuela superior para la rapidez, yo lo hacía utilizando pesas en las muñecas y en los tobillos. Y a medida de que yo practicaba con estas pesas, fortalecía mis músculos. Hermano, estoy tratando de ilustrarle a ustedes de lo que Pablo está hablando. Y cuando estos músculos finalmente se fortalecen, literalmente salimos volando. Corremos más rápido. Pero uno no usa las pesas cuando está corriendo para el campeonato. Lo utilizas cuando estás entrenando. ¿Me estás entendiendo? Así que el apóstol dijo, quítense esas pesas, corran sin ellas. Pablo entonces establece la escena en el capítulo 11 de Hebreos. Allí él habla acerca de un gran estadio lleno de fanáticos. Y Pablo ve a los que van a correr la carrera calentando, un poco nerviosos, preguntándose a sí mismo cómo van a llegar. Pero luego retrata las gradas, los bleachers, como le decimos nosotros, y ve a héroes que ya han tenido éxito. Pablo los describe muchos por su nombre. No eran ángeles, eran seres humanos como tú y como yo. Se enfrentaron a las tentaciones al igual que nosotros. Tuvieron pruebas difíciles. Muchos fueron perseguidos. Y damas y caballeros, todos tenían debilidades, limitaciones y desilusiones personales u obstáculos. Y estuvieron expuestos al odio de los demás, pero sin embargo, corrieron la carrera y triunfaron. Las poderosas imágenes del apóstol Pablo los retratan en las gradas, animándonos. Nos están diciendo a nosotros que estamos en la carrera, tú puedes llegar. Si yo lo he logrado, tú puedes lograrlo. Alabado sea el Señor. Nos están diciendo, hermanos, desde las gradas, tienes que correr. Éramos exactamente como tú. Hemos pasado por la experiencia. Hemos caminado por valles oscuros. Hemos luchado por la ladera peligrosa de la montaña. Hemos tenido vecinos y amigos e inclusive familiares que se han dado vuelta, que se han vuelto en contra de nosotros, pero seguimos corriendo. Hemos acabado la carrera. El diablo nos dijo a algunos de nosotros en las gradas, nunca lo vas a lograr, pero lo logramos. El diablo nos dijo a algunos de nosotros en las gradas, tú eres demasiado malo o mala para llegar. Pero Pablo enfoca su atención a una mujer en las gradas. Ella se llama Rahab la ramera. Esta mujer era una prostituta. Y ella estuvo involucrada en este negocio de la carne hasta que un día
el conocimiento de Dios y su poder entró en su corazón y le dio esperanza. Rompió su librito negro, se lanzó a la carrera y ganó el premio, hermanos y hermanas. Y su nombre está escrito allí. Ella está en las gradas. El diablo le dice a otros que no pueden evitar hacer ciertas cosas. La carne es demasiado débil, así que no te preocupes, hazlo como quiera. Dios entenderá porque simplemente no puedes evitarlo. Entonces el apóstol Pablo se voltea hacia un joven que estaba sentado en las gradas. Su nombre era José. Estaba en la tierra de Egipto. Tuvo que decirle que no a la seductora y voluptuosa esposa de Potifar. Corrió y huyó con éxito de su presencia. Entonces el diablo le va a decir a algunos que decidan correr esta carrera, te costará demasiado. Pero podemos ver en las gradas a un anciano con una barba larga. Su nombre era Noé. Aparece en el capítulo 11 de Hebreos. Este hombre tenía un buen negocio y tenía dinero en el banco, pero lo dio todo para construir el arca. ¿De qué vale ahorrar todo ese dinero? De todos modos, cuesta demasiado. Le dice, su fe lo salvó y salvó a su familia también. Entonces el diablo dice, Dios sabe que los mandamientos, sus mandamientos son demasiado difíciles para guardar. Son simplemente imposibles. Allí Pablo habla acerca de un hombre llamado Josué. Un día Josué le habló al sol y le dijo al sol, detente. Tu luna, detente en el valle de Ajalón. Oh hermanos, no hay nada difícil para nuestro Dios. Amén. Si Dios te dice que lo hagas, Él te va a dar el poder para tú hacerlo. Amén. Y luego el diablo intenta de asustarnos aún más. Sacarnos de la carrera diciéndonos que si empieza a correr vas a tener que sufrir. Entonces Pablo comenzó a mostrarnos personas en las gradas. Dijo que algunos de ellos fueron decapitados. Algunos de ellos fueron hechos pedazos. Algunos de ellos tuvieron que correr a las cuevas para salvar sus vidas, pero todos están allí. Todos obtuvieron la victoria. Y viendo entonces que estamos rodeados de una nube de testigos que nos dan aliento, diciendo que esperemos, diciendo que no nos demos por vencidos, diciéndonos que Dios puede, diciéndonos que no pasará mucho tiempo, diciéndonos que Jesús nos ayudará, diciéndonos que pronto, muy pronto, vendrá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los problemas se acabarán. Y ahí están estos testigos animándonos a seguir hacia adelante. Pablo entonces termina el capítulo 11 con el versículo 40 que nos dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Oh hermanos, ellos nos están diciendo que hay recompensas esperando para nosotros. Tú obtendrás la tuya cuando nosotros obtengamos la de nosotros, para que no fuese ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces comienza el capítulo 12 con la primera palabra, por tanto. Hermanos y hermanas, esa es una palabra de conexión, un adverbio. Significa en vista de lo que te acabo de decir, a luz de lo antes mencionado, tomando en cuenta lo que le he mostrado, entonces dejemos a un lado todo peso. Dije, todo peso del pecado. Ahora, esto es un artículo definido, del pecado. No esos pecados, no algunos pecados, sino los pecados. Esos pequeños pecados oscuros, pecados acariciados, ese pecado que te hace la boca agua, el pecado que despierta pasiones viles, el pecado que disfrutas cuando piensas que nadie está mirando. Dejemos a un lado ese pecado y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante. Escúcheme, Pablo está diciendo, pongamos esto en marcha. Ha llegado la hora de quitarse las pesas. Ya es hora de quitarnos las pesas de las muñecas, las pesas de los tobillos.
Ya es hora de calentar por la fe y estar libres. Dejemos todo peso del pecado que nos rodea, porque nuestro triunfo está pronto por venir. Hagámoslo para que podamos ganar. Dios y todos los testigos esperan que nosotros seamos victoriosos. Jesús no es un Dios de fracaso, hermano y hermana. Él no vino aquí y fue a la cruz con una promesa que no puede ser cumplida. Si no puedes ser victorioso, victoriosa, Él no hubiese venido a esta tierra. Todo esto se trata de ganar, de ser victoriosos, hermanos y hermanas. Pero no podemos ganar arrastrándonos. Hay que dejar a un lado el peso del pecado que nos rodea. Existe cierta duda en cuanto al significado exacto de la palabra en el griego. En nuestra versión de la Reina Valera antigua tenemos que dejar a un lado el pecado que nos rodea. Y este es el único lugar, hermano y hermana, en el griego donde se encuentra este término en el Nuevo Testamento. Porque puede significar varias cosas. Puede significar pecado que se adhiere a nosotros, o el pecado que es admirado por nosotros, o pecado popular, como se suele llamar en nuestros vínculos. En lugar de leer de la forma en que le acabo de leer, como se establece en la Reina Valera, el erudito Jaime Hastings trata de acercarse lo más posible al significado en el lenguaje original y dice lo siguiente: dejemos a un lado lo que nos rodea. Y eso es una expresión bastante extraña. Cuando la escuché por primera vez me sacudió. Y me imagino que muchos de ustedes se estarán preguntando, espérate, ¿qué es esto? La pregunta que nos tenemos que estar haciendo en estos momentos en nuestras mentes es: ¿de qué tú estás hablando? ¿Qué significa lo que nos rodea? Bueno, permítame comenzar diciéndole que este es el tipo de pecado que recibe el respaldo de muchos. Es el pecado popular. Un pecado que está rodeado de muchos seguidores. Quiero decirle que hay una arrogancia increíble relacionada con el pecado hoy en día. Y nunca lo había visto como lo vemos hoy. Hay muchos que asumen que no necesitamos a Dios. Nosotros no necesitamos la Biblia, Mario. Nosotros no necesitamos el Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos a Jesús ni a sus ángeles. Nosotros, Mario, no necesitamos predicadores o profetas o cualquier otra persona que nos diga qué hacer o cómo vivir. Las personas dicen que el criterio es, o de la forma que debemos tratar las cosas es: ¿qué tú piensas? ¿Qué te hace sentir bien? Mario, cada uno con lo suyo. ¿Qué te gusta hacer, Mario? Y así las personas están poniendo el sello de aprobación y el manto de respeto sobre las cosas más repugnantes del mundo. Y los hábitos que son increíbles de entender. La gente dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Así que nuestra sociedad está rodeada, nos rodea, esa sociedad le rodea el pecado con aplausos de aprobación. Y muchos que ni siquiera lo aprueban quieren parecer sofisticados. Quieren que el mundo piense que están de acuerdo con lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Se dejan llevar por el miedo a levantarse por lo que ellos creen. Y debido a esto, hermano y hermana, los pecados que le revuelcan el estómago a los hombres y a los ángeles del cielo reciben la aprobación y los aplausos de la gente. Este es el pecado que nos rodea. Es un pecado popular. El pecado traído por el voto del mundo. Es un pecado que se considera correcto porque todos los demás lo están haciendo. Este pecado podría aprobarse democráticamente. Y cuando se somete a una encuesta de opinión, gana. Cuando se convoca un plebiscito humano, votan por él. Creo que ahora están entendiendo de lo que estoy hablando, ¿verdad que sí? Este pecado
que nos rodea es el pecado que la gente que vive independiente de Dios y de las Escrituras y de sus santos mandamientos que Dios envía sobre nosotros con la promesa de un juicio venidero. Así que Pablo no estaba diciendo de dejar el pecado que tiene consecuencias inmediatas. Pablo no solo estaba diciendo, deshazte del pecado que te enferma y destruye tu paz, pero deshazte del pecado que tiene admiradores. Deshazte del pecado de los cuales los hombres se jactan del mismo y se creen que es un chiste. Pablo está diciendo que dejemos a un lado el pecado que nos rodea. Ese pecado que nos atrapa, que ofende la santidad, que degenera la humanidad. Independientemente de la aprobación o el aplauso de los hombres, la Biblia dice que el pecado es la transgresión o el quebrantamiento de la ley de Dios. El pecado es desobediencia a la palabra de Dios. Y quien hace esto está cometiendo un acto peligroso. Y no le corresponde al hombre, hermano, determinar si debe hacerlo o no. Salomón dijo en Proverbios 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hermanos, en el capítulo 11 de Hebreos, Pablo enumera solo una parte del gran cuadro de honor de Dios. Hombres y mujeres que vencieron el pecado al diablo a través de la fe. Amén. No cediendo a racionalizar o intelectualizar o existencializar o incluso teologizar el mal. Pero por tanto, los que están en las gradas son héroes. Y yo quiero decirte en esta noche, si tú planificas estar en el reino de los cielos, tú tienes que ser un héroe también. Vas a tener que enfrentarte a la multitud. Acuérdense que hasta un pez muerto nada río abajo. Pero para contrarrestar la marea, tienes que estar vivo y coleando por el poder del Espíritu Santo. Los que estaban en la grada llevaban preceptos morales en sus corazones. ¿Me están escuchando? Tenían imaginaciones reverentes que ardían en santidad. Tenían el deseo de agradar a Dios y ser salvos en su reino cuando Jesús venga. Hermanos, en la actualidad hay falsedades meramente irresponsables, incluso en el nombre de la religión. Se están volviendo bastante populares y mucha gente de la iglesia está siendo agarrada por estas falsedades. Estas cosas parecen inofensivas. Hasta llegar al punto, hermano y hermana, que las personas se preguntan el por qué Dios se opondrá en primer lugar. Y no solamente eso, hay una mentira que le sigue a esa mentira, y es que Dios no le importa, que es un Dios descuidado y descuidado en su voluntad y en su palabra, que ni siquiera Dios tiene claro lo que quiere que hagamos y que es demasiado bueno para castigarnos. Y mi respuesta para esas personas que dicen esas cosas es no, Señor, porque la hora ha llegado. La Biblia dice claramente en Primera de Juan 3, versículo 4, en la Reina Valera Antigua dice, cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. En la Reina Valera del 1960 dice que el pecado es la infracción de la ley. Romanos 6, 23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Y el hombre más sabio que haya vivido, dice en Eclesiastés 12, versículo 13 y 14, en fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. Ahora, teme a Dios significa ser reverente y obediente a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. O sea que no existe el pecado inofensivo para Dios. Y así dice Pablo, y es así donde nos dice Pablo en Colosenses 2, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, yo quiero que sepan hoy que yo creo con todo mi corazón que esta Biblia es la palabra de Dios. Bueno, si nos ponemos a pensar, ¿por qué no deberíamos creerlo? Esta Biblia ha sido despreciada, criticada, difamada. Esta Biblia que amamos ha sido destruida con desprecio y cubierta con calumnias humanas. Hay un antiguo país comunista que durante la historia confiscaron todas las Biblias, tomaron las páginas, las trituraron y las distribuyeron como papel higiénico a toda persona. Pero yo quiero decirte algo en esta noche. Los hombres pueden odiarla si quieren. Ellos pueden quemarla si quieren. Ellos pueden ponerlo en duda todo lo que quieran. Ellos pueden burlarse. Ellos pueden menospreciar sus prédicas y pueden revocar sus profecías, pero no pueden disminuir el poder de la palabra de Dios. Sigue siendo el libro de más venta en todo el mundo. Sigue siendo el único libro que nos dice de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos. Es el único libro que trae luz a quienes están en las tinieblas. Es el único libro que trae esperanza a los desesperanzados. Oh, hermano, este año nos ha enseñado a todos nosotros que las personas en esta tierra no pueden sostenernos. Solamente Dios puede hacer eso. Pero lamentablemente para millones de personas, sus esperanzas, sus sueños, todo por lo que viven está centrado en este mundo sin pensar en el mundo que ha de venir. Pero en el capítulo 11 de Hebreos, Abraham está entre la multitud de testigos. Abraham era rico. Abraham tenía un buen negocio. Un negocio que lo heredó de su padre. Y de repente Dios le ordenó que dejara a su familia. Que dejara su casa, que cerrara el negocio. Vete de la tierra a la tierra que yo te mostraré. Ni siquiera sabía para dónde iba. Yo quiero que sepas que se encontró con una oposición instantánea. La multitud no le entendía. Le dieron todo tipo de consejos. Ustedes saben cómo son las personas. Le dieron todo tipo de consejos por qué no debería obedecer a Dios. Y el consejo, hermano y hermana, era lógico. Quiero que me escuches. Era un consejo lógico y racional. Pero en algún lugar yo leí que la fe ve lo invisible. La fe abraza lo imposible. Le dijeron a Abraham que confiara en sus riquezas. Hubo tentaciones para que pusiera todo por encima de Dios. Lo estaban tentando, pero Abraham dijo que no hubo nadie en la multitud que le dijera que siguiera lo que Dios le estaba diciendo. Abraham estaba rodeado de la duda, del miedo, la tentación de desobedecer. Abraham dijo: voy a dejar a un lado el pecado que me está rodeando. Me fui sin saber a dónde iba porque amo al Señor y deseo obedecerle. Y se convirtió en peregrino. Y nos dice Abraham, mientras estaba en sus últimos días de su vida, miré lo que había pasado y tuve que dar testimonio, Mario, que Jesús me guió hasta el final. Mario, Jesús me mantuvo a través del peligro visible e invisible. Hizo milagros en mi vida, Mario. Él me ha hecho una gran nación. Y entonces miré hacia el futuro a una ciudad, Mario, que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oh, Abraham dice: estoy aquí en el medio de esta multitud de testigos. Y yo les quiero decir, hermano y hermana, que vale la pena servirle a Jesús. No importa lo que diga la gente, vale la pena servirle a Jesús. El otro pecado que nos rodea es la idea del placer personal. Placeres personales es el objetivo absoluto y único de la vida. Mucha gente dice: Mario, solamente come, bebe, sé feliz porque mañana te podrías morir y ese es el final de todo.
Por cierto, eso viene del filósofo Epicuro. Por eso es que nos hemos convertido en país pagano casi, una sociedad pagana que está obsesionada con la diversión, con los juegos, con lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 3:4, amadores de placeres, de los deleites, perdón, más que de Dios. Amamos nuestras pequeñas orgías de placer, ya sea que lo practiquemos nosotros mismos en privado o indirectamente viendo películas donde otros lo están haciendo, o viendo la televisión, o escuchando música repugnante, o leyendo libros, mirando cosas que no debemos. Sócrates dijo de él mismo: mi nombre es placer, pero mis amigos me llaman vicio. Moisés renunció a ese pecado que lo rodeaba. De Moisés nos dice Hebreos 11, versículo 25, hermano y hermana, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ahora bien, si estos placeres fueran eternos, perderíamos parte de nuestro argumento en esta noche. Pero Moisés dijo, son temporales, son temporeros. Por lo tanto, si nosotros tenemos respeto a la vida eterna y planificamos vivir eternamente, tenemos que tener una filosofía eterna. Tenemos que servirle a un Dios eterno. Tenemos que vivir un estilo de vida eterno. Amén. El otro pecado que nos rodea es la idea de que nada en sí es malo. Esto es el nuevo evangelio de la nueva era. Hay una expresión en el latín que se pronuncia malum inse. Malum inse significa maldad en sí mismo. Algunas cosas son malas en sí mismas. Algunas cosas nunca pueden convertirse correctas porque son básicamente malas. Nada ni nadie puede corregirlas. Y es increíble, hermano y hermana, que uno tenga que convencer a las personas hoy en día de lo que está mal, y lo que estaba mal antes todavía sigue siendo malo. Lo que fue pecado continúa siendo pecado. Necesitamos entender que no podemos liberalizar a Dios, no podemos cambiar a Dios. Las personas intentan cambiar, que intentan que Dios cambie, se deberían quedar callados. Ya Dios ha declarado en Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios mismo ha dicho de él en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio y su verdad es eterna. Alabado sea el Señor. Y él no se limita al tiempo ni al espacio. Si estuvo mal cometer adulterio hace 10 años atrás, es malo hoy. Y va a estar malo en 1000 años. Algunas cosas son malum inse. Ahora las escrituras declaran que el lecho matrimonial es honorable. ¿Cómo yo sé eso? Hebreos 13, versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea, por implicación, dice, todo lo demás no es honroso. Amén. No importa si 1000 voces lo declaran inofensivo. Las escrituras no pueden ser cambiadas. Te puede gustar o no, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El adulterio y la fornicación violan la ley de Dios. Y la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Deja que las personas se rían de ti si tú quieres. Dile que eres anticuado, que eres tú eres demasiado serio o seria. Que ellos se burlen si desean hacerlo. Porque escrito está en Salmos 2, versículo 4, que un día el que more en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Los despreciará. La multitud no puede determinar lo que es moralidad para Dios. Y al final Dios tendrá, va a reírse. Último. Estos son los pecados, hermano y hermana, que nos rodean. Y ha llegado la hora de nosotros alejarnos de ellos. Las perversiones no pueden ser desinfectadas o esterilizadas por una opinión popular.
La verdad de Dios es el estándar. Y si cree que el estándar está demasiado alto para ti, deberías saber que Dios proporciona la gracia para que puedas alcanzar el estándar. De eso vamos a hablar mañana. La verdad es el objetivo, pero la gracia es como llegamos. Espera un momento. No gastamos eso. Los mandamientos de Dios son donde debes estar, pero la gracia es la carretera que te lleva a tu destino. Romanos 5:20 nos dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Sí. Y una vez que comienzas en esta carrera, no tienes que correr asustado o asustada. La Biblia dice en Judas 24, nos dice que Dios es poderoso para guardaros sin caídas. Por lo tanto, dejemos a un lado el pecado que nos rodea, las iniquidades agradables de las juntillas. Encontremos lo que Dios quiere y hagamos eso. El humanismo como filosofía se está convirtiendo en la maldición de esta sociedad desconcertada, confundida, permisiva o tolerante, con sus supuestos eruditos que se levantan, hombres con grandes títulos después de su nombre, diciendo: si lo crees, entonces, si lo crees, solo cree en lo que ves, cree en lo que puedes ver. Esta es la edad de racionamiento que está de moda para arruinarnos, hermanos y hermanas. Thomas Paine, el patriota, escribió un libro hace muchos años atrás titulado La época de la razón. Pero hay otro libro que registra las últimas palabras de los hombres famosos. Y se dice que cuando se estaba muriendo, Thomas Paine gritó en terror, clamando el nombre de Jesús, pidiéndole que tuviese misericordia y diciendo: yo daría cualquier cosa si nunca hubiese escrito ese libro. Hermanos y hermanas, la Biblia dice que tenemos que caminar por la fe, pero los supuestos sabios dicen que tienes que verlo para creerlo. Se nos dice en las Escrituras en 2 de Corintios 5 versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Y sin embargo, la fe es tan real que puedes ver objetivos que son palpables. Déjame demostrarte de lo que estoy hablando ahora mismo. Jesús dijo en Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, lo vio y se gozó. Y ustedes se estarán preguntando: espérate un momento, Mario, ¿cómo pudo Abraham ver el día de Cristo cuando Cristo no nació por cientos de años después de Abraham? Yo te voy a decir cómo. Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo Isaac a monte Moría y que se lo ofreciera en el altar. Abraham lo llevó, edificó un altar, puso la madera, prendió el fuego, amarró a su hijo, lo acostó en el altar y tomó un cuchillo preparándose para clavarlo en el corazón de Isaac, cuando de repente el cielo lo detuvo. Dios le dijo: Abraham, Abraham, no lo mates. Ahora puedo ver que no me has rehusado a tu único hijo. Mira a tu alrededor y encontrarás un carnero trabado en el zarzal. Alguien imaginó la escena, hermano. Yo me imagino la escena cuando Abraham miró a su alrededor. Vio un carnero con sus cuernos enredados en el zarzal, un carnero con una corona de espinas. Y cuando Abraham vio ese carnero, comprendió el misterio y la bendición de la muerte sustituta de su Salvador. Él vio a Jesús morir como el sustituto para cada persona. Estaba contento cuando Isaac no tuvo que morir. Estaba contento cuando entendió que sus propios pecados serían cubiertos por Jesús, su sustituto. Y cuando murió, aunque Dios le había dicho que te daré toda la tierra de Palestina, la Biblia dice en Hebreos 11 versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos. Ahora esto confunde a muchas personas, pero a mí no. No. Yo creo que cuando su fe aumentó, su visión aumentó también. Y en esta pequeña tierra de Palestina
miró hacia el futuro. Acuérdense, hermanos, que nosotros no somos personas del pasado, como hablamos ayer, somos personas del futuro. Abraham miró hacia el futuro y lo vio lleno de sangre incluso hoy. Pero Abraham decidió: Señor, tú me dijiste que podía obtenerlo, pero yo no quiero esa tierra. Pero mi fe mira más allá de esta tierra y veo la venida de Jesús. Veo un reino con mansiones allá arriba. Veo calles de oro y puertas de perlas. Pero ahora estoy buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Puedes quedarte con esta pequeña y sangrienta tierra de Palestina, porque he visto el río de la vida que sale del trono de Dios. El río Jordán es demasiado fangoso. El río Jordán es demasiado llano para complacerme. He visto el árbol de la vida dando todo tipo de frutos. Y esta tierra reseca no es lo suficiente, aunque fluya con leche y miel. Tú me puedes mantener, Señor, pero por favor no me dejes fuera de tu reino. Oh, como pueden ver, el engaño, hermanos y hermanas, es sutil. Pero porque ningún hombre o mujer puede separarse de Dios y ser libre. Créanme, ningún hombre o mujer puede echar a un lado la palabra de Dios y ser puro, bueno y sabio. Hermanos, el éxito no es cuestión de conseguir $1.000.000. El éxito sin Dios es un fracaso. Créanme, yo sé de lo que estoy hablando. El alma que deja de orar se marchita. Toda organización que deja de orar va cuesta abajo, así sea política, comercial o espiritual. Ahora, yo quiero decirles que el problema del pecado es que pecamos contra nosotros mismos. Ustedes saben que tú eres tu peor enemigo, ¿verdad que sí? Jesús estaba subiendo la colina hacia el Calvario, arrastrando la cruz. Y mientras caminaba, cubierto de sangre, sudor, escupe, de repente sus oídos captaron los llantos de unas mujeres. La Biblia dice que Jesús se olvidó de su miseria y muerte y le dijo en Lucas 23, versículo 28, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. No llores por mí, llora por ustedes mismas y por vuestros hijos. Cristo estaba diciendo por lo que está sucediendo ahora mismo hoy, por rechazar hoy la única fuente de vida, por tu odio hacia mí hoy, van a pasar una terrible destrucción en el año 70 después de Cristo por Tito de Roma. Y la sangre correrá como el río por los escalones de mármol del templo. E irás de holocausto a holocausto por mucho tiempo. No llores por mí, lloren por ustedes mismas. Hermanos, Judas no vendió a Jesús, se vendió a sí mismo. La Biblia dice en Mateo 26, versículo 24, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y joven que me escuchas en esta noche, y yo adoro a los jóvenes de la iglesia porque yo fui joven. Pero estos hábitos que están destruyendo tu potencial, este asunto de experimentar con drogas y alcohol te está alejando de oportunidades en el futuro. Si sigues ese camino y piensas, yo voy a estar de lo más bien, solo quiero probar, la marihuana no está mala, Mario, una cerveza no me va a hacer ningún daño, el blunt no me va a hacer mal, el vaping no está malo, no estás despreciando a tus padres, joven que me escuchas. No le estás escupiendo en la cara a tus padres o a los pastores. Te estás escupiendo y destruyendo a ti mismo. Las drogas y el alcohol nos aniquilan. Créeme, yo era un alcohólico. La inmoralidad es la aflicción de nuestro propio carácter. Nos estamos perjudicando a nosotros mismos y nuestra salud y nuestro futuro. Siendo atacados por enfermedades venéreas, enfermedades que no tienen ni cura, como el SIDA. Estamos arrancando la fuente de vida de nuestro cuerpo. Se lo están haciendo ustedes mismos. No importa cómo se comporte la gente. No importa cómo la aplauda la gente. No importa lo que diga la gente. Joven que me escuchas.
Joven dama que me escuchas, si vendes tu virtud a bajo precio, estás pecando contra ti misma. Estás comprometiendo el respeto propio y estás tomando por sentado el plan que Dios tiene para ti. Hombre joven que me escuchas, escúchame, hombre joven, vive de acuerdo a las normas que Dios ha establecido para ti. Respeta a esa joven que Dios pone delante de ti. No comprometas tu fe ni la de ella. Se necesita un hombre de verdad para ser un hombre de Dios. Oh joven, necesito que me escuches en esta noche. Tú puedes tapar el sol, pero tú no puedes evitar que el sol brille. Los errores que cometes pueden ser cubiertos si te sometes al Señor. Los pecados que te han traído oscuridad pueden ser borrados. Solamente tienes que soltar las pesas. Tienes que levantarte. Tienes que tomar una decisión. No voy a vivir más en contra de la voluntad de Dios. Un evangelista estaba predicando una campaña en un pueblo pequeño y una joven de unos 25 años vino durante el llamado y le dio su vida a Jesús, como muchos de ustedes están contemplando hacerlo o desean hacerlo. Y mientras aprendía las cosas que Jesús esperaba de nosotros, se rindió completamente a Él. Un día fue a enfrentarse al hombre con quien vivía, el cual no era su esposo. Y ella le dijo: ha ocurrido un gran cambio en mi vida y yo no puedo vivir como lo estoy haciendo. Hermanos y hermanas, quiero que me escuchen cuidadosamente porque esta historia me parte el corazón, pero al mismo tiempo me regocija el corazón. Ella lo miró a los ojos y dijo: ya no puedo vivir sin estar casada contigo. Y dado a que tú te niegas a casarte conmigo, entonces o tú te mudas o yo me mudo. Y el marido comenzó a discutir con ella y le dijo: nadie piensa de esa manera hoy en día. El pecado, hermanos, que nos rodea. Nadie te menosprecia por estar conviviendo ya. Las estrellas del cine lo están haciendo, los políticos lo están haciendo, aún personas en la iglesia lo están haciendo. ¿Por qué tienes que ser tan radical? Y ella le dijo con ojos llenos de amor: es cuestión de convicción. No es que yo no te ame, es que yo amo más a Jesús. Yo no puedo vivir así. Y ella se puso en su mente que iba a dejar a un lado el pecado que la rodeaba. Y en su rabia, este hombre que decía que la amaba, sacó una pistola, disparó y la dejó en el suelo muerta. Ella lo dejó todo en el altar del sacrificio por Jesús. El pastor de la iglesia llamó al evangelista y estaba llorando por teléfono y le dijo: pastor, este próximo sábado se suponía que se bautizara. Hoy es martes, pero en lugar de bautizarla este sábado, el viernes la pondremos en su tumba. Y los dos hombres comenzaron a llorar. Pero de repente el evangelista escuchó la voz de Jesús decirle: anímate, chico, no llores. Él le dijo al pastor: pastor, en la Biblia dice que un día los que se han comprometido con Cristo van a pararse sobre el mar de vidrio, y que aquellos que vencieron estarán más cerca del trono de Dios. Y si yo tengo el privilegio de estar cerca del trono de Dios, voy a mirar a mi alrededor por encima de esa multitud y voy a ver a esa joven. Oh, pero hay alguien aquí que está escuchando que puede estar diciéndose: bueno, ella nunca se unió realmente a la iglesia, nunca se bautizó, Mario. Pero yo les digo hoy, el ladrón en la cruz tampoco se bautizó. Y con todo y eso, Jesús le dijo: uno de estos días estarás conmigo en el reino de mi Padre. Hermanos, yo creo eso. Y créanme, no se pueden perder el sermón de mañana. Dejemos a un lado cada peso. Ha llegado la hora de dejar de jugar con Dios. Dejemos a un lado el pecado que nos rodea. Si nadie más entiende, Jesús entiende. Hagamos ese compromiso con Jesús en esta noche. Yo les estoy desafiando en esta noche a que suelten las pesas que estás arrastrando. Ustedes saben, en diciembre 28 del 2019, yo tuve el privilegio
de bautizar a mi hijo. Una decisión que él mismo tomó. Y ustedes estarán diciendo, Mario, ¿qué tiene de especial eso? Un día yo llegué a mi casa del trabajo y mi gordo me dice, yo quiero bautismo. Mi hijo es autista. Se supone que esas palabras que él nos estaba expresando a su madre y a mí eran palabras y acciones que nos dijeron que él nunca iba a decir, que nunca iban a suceder. Pero mi hijo me ha mostrado, mi hijo me ha demostrado que realmente hay un Dios en el cielo. A través de los ojos de mi hijo yo veo la alegría del cielo y solo quiero estar allí con él cuando Cristo venga. Y si estás escuchando en estos momentos, si has venido a esta transmisión en esta noche, es porque sabes que debes tomar una decisión definitiva por Cristo Jesús. Comenzando con poner ese peso que te viene arrastrando hace mucho tiempo. Ese peso del pecado que te está rodeando y te ha estado rodeando por mucho tiempo. Hermanos, yo le vengo diciendo a mi iglesia aquí en los Estados Unidos, esta pandemia son las semifinales. Jesús nos está preparando para las finales. Yo quiero estar preparado para mi encuentro con Jesús. Y la pregunta es, ¿y tú? Si Cristo viene hoy, ¿estás preparado o preparada? Porque si no lo estás, Cristo te va a dar la oportunidad de sellar esa decisión hoy. Hoy mismo. Yo quiero que tú escuches a Rafa cantar una vez más. Y yo creo que ya lidiamos con los problemas tecnológicos gracias a Cristo Jesús. Y yo quiero que tú pienses si estás viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Una vida que estás esperando, una vida como que estás esperando a nuestro Dios. O si tienes que tomar una decisión para que cuando Él venga estés preparado o preparada. Escuchen y piensen en el llamado que Jesús te está haciendo en estos momentos, hermano y hermana. Escuchen y reflexionen acerca de Jesús. Esperándote, tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Vivo en la esperanza de poderte ver, ni siquiera el sueño me hace decaer. Sé que tu regreso pronto ha de ser. Esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Amado Señor, vivo cada día esperándote, tal como la novia al esposo espera, suficiente aceite mi lámpara lleva. Mientras tanto trato de permanecer atento a lo que dice palabra fiel, para nuestro encuentro listo estaré. Vivo cada día esperándote, lleno de emoción, mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre
siempre has sido nuestro gran amor, mi amado Señor, mi amado Señor. Yo te espero aquí, oh ven Señor. Gloria a Dios. Yo sé que muchos de ustedes han sentido que el Espíritu de Dios le está hablando directamente a ustedes. Pero las cosas, las situaciones, por alguna razón u otra, han demorado la decisión que debiste haber hecho hace mucho tiempo atrás. Yo pasé por lo mismo. Lo mismo que muchos de ustedes están pasando, yo lo pasé hace casi 17 años atrás cuando llegué de Irak. Llegué quebrantado, mi cuerpo no valía ni un centavo, bebiendo, divorciado, quebrantado completamente, sin nada en lo absoluto. Y lo que me rodeaba era pecado. Y nuestro Dios misericordioso tocó mi corazón. No quería tomar la decisión. Pero hace 16 años atrás llegó mi hora. Llegó la hora de decidir si yo quería estar en el reino de los cielos o no. Y yo me pregunto si Dios te ha estado hablando a ti como Él me habló a mí o como le habló a mi gordo hace mucho tiempo, no hace mucho tiempo atrás. Y has estado dejando pasar el tiempo, lo has contemplado, te has dado cuenta de que has perdido mucho tiempo ya. Pasa la pandemia, has escuchado este sermón y has revivido tu convicción de que necesitas ponerte al día con el tiempo perdido. Ves que nada de lo que has intentado ha traído paz, la paz que necesitas en tu alma. Y ahora, mientras la voz de Dios te está hablando, estás decidido, decidida de que este es el momento, que tú no quieres que este momento se te escape. Ha llegado la hora de decirle a Dios: Señor, he desperdiciado un tiempo preciado, pero tú me sigues llamando, Señor, pero mi alma en estos momentos está vacía. Yo deseo darte mi vida en estos momentos. Y como yo lo tuve que hacer, así mismo lo tienes que hacer tú. No obligado. Dios solamente te invita. Tú tienes que salir de ese peso que tienes. Si deseas comenzar de nuevo, hermano y hermana. Si deseas en realidad decir: yo he estado ya viviendo fuera de la voluntad de Dios. Hoy yo quiero hacerme hijo e hija de Dios. Si tú quieres comenzar, nunca lo has hecho anteriormente. Solamente quieres comenzar con Cristo Jesús de hoy en adelante. Lo único que tienes que hacer, ahí donde estás en Facebook o en Zoom, usa el chat. Usa el comentario y escribe la palabra comenzar. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. Tú sabes que Dios te trajo aquí. No es coincidencia de que tú estés aquí con nosotros, pero tú quieres escribir en el chat. Quieres comenzar de nuevo. Quieres darle tu vida a Jesús como yo lo tuve que hacer, como mi hijo lo tuvo que hacer. Y hoy tú quieres decir: quiero comenzar. Solamente escribe la palabra comenzar en el chat y nosotros nos vamos a comunicar contigo. Porque ninguna decisión para Jesús es mala. Si tú quieres comenzar de verdad, ponlo en el comentario en Facebook, ponlo en Zoom, comenzar. Ahora escuche mi segundo llamado. Tú habías estado en la iglesia. Tú creciste en la iglesia. Tú te bautizaste en la iglesia. Pero por alguna razón u otra, no has estado caminando con Jesús. Y hoy tú quieres deshacerte del pecado que te rodea. Tú quieres comenzar de nuevo
con Jesús. Quieres correr la carrera dejando a un lado ese pecado que te está arrastrando. Y tú sabes que deberías tener ese compromiso con Jesús aquí y ahora. Si tú quieres volver a los caminos de Jesús hoy, en el chat o en Facebook, en donde estés, escribe la palabra volver. Volver. Tú sabes que quieres volver a los caminos del Señor. El Señor te ha estado llamando o te está llamando en estos momentos, y como lo hizo conmigo, Él te dice, ven. Ven, porque yo estoy pronto por venir y yo te quiero conmigo en el paraíso. Si tú quieres volver a los caminos del Señor, escribe en Facebook, escribe en Zoom, volver. Mientras oramos por esa decisión que has tomado en estos momentos. Oremos. Amante Dios, hay personas, Señor, y ya lo he visto en las redes, que han escrito comenzar. Ellos quieren comenzar, Señor. Ellos han estado sin ti por mucho tiempo, pero hoy, Padre, hoy quieren dejar a un lado el pecado que los arrastra. Quieren soltar las pesas. Ellos quieren estar contigo en el reino de los cielos, pero sabemos que tenemos que dejar la juntilla, el pecado, quizás una persona, algo, Señor, que nos detiene de hacer una sumisión completa a Cristo Jesús. Pero hoy, Señor, ellos quieren comenzar. Pero también, Señor, hay personas que saben. Personas que han nacido en la iglesia, han estado en la iglesia, por alguna razón u otra se han ido, Señor, pero hoy ellos quieren volver. Ellos quieren tener ese nuevo comienzo contigo, Señor. Yo te pido, Padre, que tú los bendigas, que tú selles cada decisión que se está haciendo aquí en estos momentos, Señor. No por mí, no por los pastores, no por la iglesia. Lo estoy haciendo, Señor, declarando el nombre de Jesús. Así que, Padre, en estos momentos, aquellos que quieran comenzar, aquellos que quieran volver, Señor, sé que los dedos están pesados, sé que el diablo le está diciendo no lo hagas, pero en el nombre de Jesús, Señor, que tenga la valentía de hacerlo hoy. Y sella sus decisiones en el nombre de Jesús en el cielo en estos momentos. Gracias, Padre, por traernos. Gracias, Padre, por las bendiciones que nos has dado en este día, Señor. Y gracias te doy, Padre, porque mañana regresaremos a escuchar tu voz una vez más. Y en tu nombre te lo pedimos. Amén.